Buenos días, queridos hermanos. Hoy quiero traerles otro tema para el canal. El Evangelio es doctrina, no filosofía hueca. Las siguientes palabras se dijeron después de que Jesús terminó de predicar el Sermón del Monte. Pero noten lo que la gente le dijo después de escuchar. Noten ustedes que la gente le dijeron a Jesús. En Mateo 7, 28, 29, nos dice así, quiero que notemos. En Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Notaron eso, queridos hermanos? ¿Por qué la gente dijo esto? ¿Qué es lo que había escuchado de predicar a Cristo? Habían escuchado un poderoso sermón basado en doctrina y enseñanza. El sermón del monte es una exaltación de la ley y de los profetas. Lo vemos en Mateo 5, del 17 al 19. ¿Qué nos dice? No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos, muy pequeño, así y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Queridos hermanos, muchas personas piensan que, que cuando dice la palabra, hasta cumplir, ¿no? O sea, dice, sí, no pensé que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La palabra para cumplir, muchas personas dicen, muchos evangélicos dicen que significa que hasta que Jesucristo muere en la cruz. Y los adventistas del séptimo día creen también que esto quiere decir hasta el tiempo del fin. Mejor dicho, no creen. Mejor dicho, es el Evangelio eterno. Pónganse a ver la diferencia entre estos dos pensamientos. Uno que dice que hasta que Jesucristo murió en la cruz y otro dice hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, hay una gran diferencia aquí. ¿Sabes cuál es? ¿Por qué Jesucristo le dijo a aquellas personas eso? Hasta cumplir. Supongamos que sea solamente hasta que muera en la cruz. Si muere en la cruz, queridos hermanos, habría necesario decir a las personas que sigan guardando los mandamientos? Si sabiendo muy bien que en la cruz supuestamente los evangélicos creen, o los evangélicos creen que en la cruz fue clavado la ley. Queridos hermanos, estas palabras Jesucristo los dio, así como los adventistas también creen, los dio para el tiempo del fin. Que esta la ley y los profetas no se iban a mover, no iba Jesucristo a abrogar nada, no iba a cambiar nada, no iba a abolir nada, hasta que todo se cumpliese, hasta el tiempo del fin, queridos hermanos. No hasta que Jesús haya muerto en la cruz, no, sino hasta el tiempo del fin, queridos hermanos. En Mateo 5, del 21 al 22, dice así, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y a cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero hoy yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vale, cabe de resaltar, queridos hermanos, que infierno es la sepultura en griego, así como Hades, ¿no? En hebreo, entonces infierno significa sepultura. Y cuando habla de fuego, eso quiere decir que fuego se quiere decir al fuego consumidor de Dios, que Dios es el fuego consumidor, que refleja su gloria. Tal, tal persona que no muere en Cristo, pues no podrá vivir en los fuegos eternos de Dios. Y aquellas personas que sí vivieron en Cristo, murieron en Cristo, pues ellos morarán en el fuego eterno de Dios. Bueno, eso es un tema que ya lo hemos tocado, o de repente lo tocaremos más adelante. O sea, Cristo estaba enseñando lo que los profetas y Moisés habían enseñado de antemano.
En Juan 5:39 nos dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Juan capítulo 5, versículo 45-47 también nos dice: no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creéis en Moisés, porque si creyereis en Moisés, me creeráis también a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees en sus escritos, ¿cómo creerás en mis palabras? Eso es lo que dice Jesús. Vemos aquí que la metodología de Cristo para predicar, enseñar la doctrina, las enseñanzas que daba de las escrituras, y por eso la gente se maravillaba en escuchar las enseñanzas de Cristo, mediante su metodología, mediante cómo predicaba y enseñaba su doctrina, queridos hermanos. Y les enseñaba por parábolas muchas veces, eh, y les decía su doctrina mediante también parábolas. Eso lo vemos en Marcos capítulo 4, capítulo 2, donde nos narra ahí que Jesucristo les enseñaba con parábolas y le decía también su doctrina. También vemos en Juan capítulo 7, versos 16 y 17, donde nos dice así, ¿no? Jesús le respondió y le dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces aquí Jesucristo le daba a entender a la gente que su doctrina provenía de su Padre, ¿no? Y no hacía su propia voluntad. El que veía y conocía su doctrina conocía a Dios, y él no hablaba por su propia cuenta. Queridos hermanos, tenemos que tener cuidado de los predicadores modernos que hoy en día hay. Tenemos que tener cuidado. Algunos predican la palabra de Dios tan solamente por querer, por fanatismo o ser un poco sensacionalista. Queridos hermanos, veamos qué dice la doctrina. Veamos qué dicen los predicadores modernos que hoy en día hay. La nueva era de ser motivador cristiano, ¿no? Ya no sería ya un predicador cristiano, sino un motivador, más que un motivador cristiano sería. Esos son los predicadores modernos. No voy a decir que son todos, pero la gran mayoría hay, queridos hermanos. Pocos son predicadores que resaltan la gloria de Dios y honran a Dios en su palabra y dicen la verdad. Queridos hermanos, como les digo, son predicadores, más que predicar, son motivadores cristianos, estas personas que no exaltan la gloria de Dios, no temen a Dios, y no un predicador de la palabra de Dios. Está ganando terreno en las iglesias protestantes. Eso sí es cierto, hermanos, está ganando terreno poco a poco, mientras los años pasan más hasta que sale. Por eso que las personas a veces no quieren no quieren saber nada de las iglesias o de la doctrina o del verdadero evangelio, porque creen que todas son mentirosas. Y muchos predicadores adventistas están copiando también este método y modelo del protestantismo apóstata. La pregunta es, ¿por qué adoptan ese estilo de predicación? Lo mismo, ¿es lo mismo ser un motivador y un predicador de la palabra? Negativo, hermanos. Eso eso está en lo contrario. Un motivador y un predicador no tienen nada que ver. Sabemos perfectamente que el por qué muchos ministros y predicadores y laicos maestros están predicando mensajes sensacionalistas, motivadores y evangélicos. Esto evita mentarse en altercado con otras religiones y sus doctrinas. O sea, no puedes exhortar a otras doctrinas debido a que tú eres un sensacionalista, un motivador, un ecuménico. O sea, buscar no dañar los sentimientos y evitar hacer enemigos, algo así por el estilo llamarse. Esta es la mentalidad del ecumenismo jesuita. Noten lo que dice Elena de Guay en una de sus citas, en Primeros Escritos, página 223, ¿no? Párrafo 3, donde nos dice: los ministros se ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni a las
penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hiciesen, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica, los ministros procuran retenerlos, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. Queridos hermanos, muchas gracias por escuchar este contenido. Que Dios lo bendiga y hasta pronto. Vendremos con más contenido. Muchísimas gracias.